¿Alguna vez han comparado un mapa mundial de los años 80 con uno actual? Si lo hacen, se van a dar cuenta de algo. Es impresionante. Hay países que simplemente ya no existen y han aparecido fronteras nuevas por todos lados. Hoy vamos a desentrañar qué fue lo que redibujó nuestro mundo de una forma tan, pero tan radical. La pregunta es sencilla, pero la respuesta es bien compleja. ¿Qué pasó? ¿Qué fuerzas históricas hicieron que esas fronteras que muchos conocíamos se borraran para darle paso a un mundo completamente nuevo? Porque un mapa, al final, es mucho más que un dibujo. Es un rompecabezas de poder, de economía, de ideologías, y hoy vamos a armar ese rompecabezas. Ok, para entender el mapa de hoy tenemos que hacer un viaje. Vámonos al final de la Guerra Fría. En ese entonces el mundo estaba, digamos, partido en dos. Por un lado, el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza. Por el otro, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. A esto se le llama el mundo bipolar, así de simple. Pero ese orden se vino abajo a una velocidad que de verdad nadie se esperaba. La caída del muro de Berlín en el 89 fue mucho más que tirar abajo un muro. Fue un símbolo que se derrumbaba. Y a partir de ahí fue un efecto dominó. Los países de Europa del Este empezaron a salirse del control comunista, y para 1991 la mismísima Unión Soviética dejó de existir. Adiós mundo bipolar. Y lo curioso es que una de las claves de este colapso vino desde adentro, la famosa perestroika. Fue un intento de la Unión Soviética de reformar su economía, de modernizarla un poco. Pero irónicamente, esas mismas reformas que buscaban salvar el sistema terminaron abriendo las grietas que lo derrumbaron por completo. Entonces, si cae uno de los dos grandes polos, la lógica diría que solo queda uno, ¿no? Bueno, la realidad fue mucho más interesante. Lo que vimos en los años 90 fue el nacimiento de un mundo con varios centros de poder, todos compitiendo. Y el concepto que define esta nueva etapa es justo ese, mundo multipolar. Imaginen que el gran tablero de ajedrez mundial ya no tenía solo dos reyes. De repente, había varios jugadores fuertes, cada uno con sus propias fichas y estrategias. El poder, sobre todo el económico, se empezó a repartir. A ver, en lo militar, Estados Unidos seguía siendo el número uno, sin discusión. Pero en la economía, ahí la cosa era distinta. El poder estaba repartido entre tres gigantes. Estados Unidos, claro, un Japón que estaba en su mejor momento y la Unión Europea, que se consolidaba con Alemania como su motor. Esto, por supuesto, trajo una competencia brutal por los mercados. ¿Y esto en la práctica qué significó? Pues que el mundo empezó a organizarse de otra manera. Ya no se trataba tanto de ideologías, sino de formar grandes bloques económicos. La economía empezó a dibujar las nuevas líneas de influencia en el mapa. Pero, como se imaginan, esta era multipolar tampoco iba a durar para siempre. Un solo evento, justo empezando el nuevo milenio, iba a cambiar las reglas del juego otra vez, de una forma muy dramática. Esta fecha lo cambió todo. Los ataques en Nueva York y Washington no solo fueron una tragedia, sino que iniciaron una fase completamente nueva en el orden mundial. La respuesta a estos ataques redefiniría las relaciones internacionales para siempre. Como respuesta, Estados Unidos adoptó una nueva política exterior, el unilateralismo. ¿Y qué significa eso? Básicamente es actuar por cuenta propia, sin necesariamente pedir permiso o buscar el apoyo de otros países u organizaciones internacionales. La prioridad era su seguridad nacional. Las consecuencias de este giro fueron enormes. Las instituciones globales, como la ONU, perdieron peso, porque se las podía ignorar. Esto hizo mucho más difícil cooperar para resolver problemas que nos afectan a todos. Y el ejemplo más claro, el que todo mundo recuerda, fue la invasión de Irak en 2003, que se hizo sin el respaldo del Consejo de Seguridad y que, redefinió alianzas por completo. Muy bien, ya vimos las grandes fuerzas políticas, las estrategias, los cambios de poder. Ahora vamos a ver cómo se ve todo eso en el mapa. Cómo se tradujo en líneas, nombres y fronteras nuevas. Hay que entender una cosa que es fundamental. Un mapa no es definitivo. Es solo una foto, una instantánea de un momento muy específico de la historia. El mundo siempre ha estado cambiando y sus divisiones políticas están en constante movimiento. Y los cambios en esta época fueron por todos lados. En serio, en Europa vimos la reunificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética, la de Yugoslavia, pero no fue solo ahí. En Asia, Yemen se unificó. En África nacieron nuevas naciones. El mapa del mundo se estaba reescribiendo a un ritmo que daba vértigo. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, basta con ver un número.
Cuando se fundaron las Naciones Unidas, allá en 1945, había 51 países miembros. Hoy, 193. Es una locura. Esa cifra representa una verdadera explosión de nuevos países, cada uno buscando su lugar en este mapa que no para de cambiar. Al final, la gran lección es esta. Cada línea que vemos en un mapa mundial cuenta una historia. No son trazos al azar. Son el resultado de política, de economía, de conflictos, son las cicatrices y los logros de la historia. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si el mapa que vemos hoy es solo una foto del presente, ¿cómo será la foto de mañana? ¿Qué fuerzas lo están redibujando ahora mismo mientras hablamos? Porque la historia, al igual que el mapa, nunca se detiene.